Ministerio de Música también puede pasar, por favor, a tomar un lugar. Por la tarde pintaba como que iba a llover, pero no llovió aquí, llovió en otra zona de aquí de Pachuca, pero gracias a Dios nos permite podernos reunir. Bien, hermanos, les había comentado acerca de la serie a la cual titulé Respuestas. Les había comentado que, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Es una serie que nos da un buen margen para estudiar algunas cuestiones que la Biblia menciona, abordando diferentes temas. El tema de hoy es el tema número 26, que por cierto, ¿verdad?, aparece en la página de Facebook de nuestra iglesia, ahí aparecen los temas. Y este tema se titula ¿Por qué se le llama a Abraham el padre de la fe? Quizás a veces hay algunas cuestiones que no nos preguntamos o las pasamos por alto, pero tienen una importancia vital en la vida del creyente, porque sin lugar a dudas casi todos podemos decir o afirmar que vivimos por fe, ¿cierto o no? Y el vivir por fe no quiere decir que nos desocupemos de nuestras obligaciones y esperar, ¿verdad?, que la providencia de Dios nos traiga alimento, ¿verdad?, como a Elías le trajeron los cuervos. No se trata de eso, porque vivir por fe tiene que ver con otros aspectos. Vivir por fe, tener la convicción plena de que Dios ha dejado promesas para nosotros y Él es capaz de cumplirlas. Y si nosotros nos afianzamos en sus promesas, estamos viviendo por fe. Y esto es lo que ocurrió en la vida de Abraham. Ahora, cuando se le da precisamente este indicativo o adjetivo de que es padre, en la Biblia podemos encontrar varios aspectos cuando se relaciona, por ejemplo, a esta palabra, ¿verdad? Porque se menciona, por ejemplo, el padre de todos los que tocan instrumentos de música. Ahora, no se refiere a que todos sus hijos, tuvo una multitud de hijos y todos tocaron, ¿verdad?, en esa generación, sino se refiere también incluso a posteriores. Cuando se refiere a los padres de los amonitas, también da precisamente un indicativo de que es el origen, precisamente, de ese grupo, de los amonitas, de los moabitas y de cualquier otro que se mencione en la Biblia. Pero a Abraham significativamente se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Vayamos a Hebreos 11, del versículo número 17 al versículo número 18. Prácticamente podemos encontrar ahí la respuesta, pero vamos a escudriñarla el día de hoy para entender la magnitud de su acto de fe. Proverbios 11, 17 y 18. Aunque en el versículo 8 en adelante se mencionan algunos aspectos de la obediencia de Abraham, pero el 17 y el 18 es el que vamos a tomar en esta tarde para hacer un énfasis con respecto a por qué se le llama el padre de la fe. Léanlo conmigo en voz alta estos dos versículos. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Yo le dije que había 18, ¿verdad? Pero era hasta el 19. Lo voy a dar lectura nuevamente. Por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. ¿Conocen la historia? El libro de Génesis marca personajes principales, entre ellos Adán, Noé, Abraham, José, obviamente Isaac también.
Pero de Abraham se dice mucho. Y todo tiene que ver con sus vivencias, incluso antes de que Dios hablara a través precisamente de la Torá o de la ley, la cual fue dada en el tiempo de Moisés. Pero todos conocemos la historia de Abraham. Ahora, Abraham no solamente se le conoce como el padre de la fe, sino también se le da precisamente el nombre de que era amigo de Dios, o vamos, el indicativo de que era amigo de Dios. Alguien dijo de Abraham que Dios caminaba con Dios, aunque también eso lo vemos precisamente con otro personaje, pero ¿qué significa caminar con Dios? Alguien lo resumió muy brevemente y lo puso de esta forma. Caminar en Dios es caminar en obediencia. Caminar en Dios es caminar en obediencia. Ahora, Abraham fue una persona que rompió los esquemas que hacen las personas cuando dudamos. Porque en realidad, hermanos, a veces hasta inconscientemente dudamos de las promesas de Dios, aquellas que nos hacen, ¿verdad?, a nosotros tener una fortaleza espiritual, pero que a veces no tomamos mucho en cuenta. Nos sumimos en preocupaciones, en temores, tenemos ciertas situaciones que nos hacen flaquear y decir incluso, ¿verdad?, porque Dios permite esto en mi vida. Cuando hablamos acerca de crisis que nos llegan a representar un dolor fuerte, una situación de enfermedad, ¿verdad?, que nos llega a nosotros a raspar en el sentido espiritual nuestra fe. Pero vamos a aprender algo a través de Abraham. Abraham nos enseña a confiar en Dios de una manera razonada. Es decir, no es tener esperanza en cosas de las cuales Dios no prometió. Desafortunadamente, ha habido personas que a veces han tentado a Dios en algunos aspectos, imitando algunos episodios de la vida de personajes bíblicos. No sé cuántas ocasiones, pero por lo menos en 2 ocasiones, yo y ustedes quizás han estado enterados de algunas personas que dicen profesar mucha fe y se han llegado a meter a jaulas de leones, pensando que va Dios a responder como respondió con Daniel, que los leones no los van a atacar. Y desafortunadamente, pues salieron mal heridos o no sé si realmente murieron. Porque no es precisamente ese accionar el cual Dios espera para que nosotros demostremos nuestra fe. ¿Cómo intentar decir, bueno, yo no sé nadar, pero por fe voy a atravesar, ¿verdad?, no sé, el canal de la Mancha? ¿Será posible esto? ¿Por qué no es posible? Si a lo mejor podemos decir nosotros que estamos actuando por fe. Porque se trata de una fe que no está razonada en las promesas de Dios. Así que la fe, hermanos, no se basa en expectativas o deseos humanos, sino la fe tiene su sostén en las promesas de Dios. Muchas de ellas tienen que ver con la vida eterna. Dios nos prometió vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Es cierto, ¿no? Podemos decir amén. A menos de que no esté seguro de su salvación. Y si no está seguro de su salvación, pues lo espero en un proceso de consejería, ¿verdad? Estamos seguros de que al morir tenemos vida eterna. Ahora, ¿Dios les firmó un certificado para esto? Dios les dijo, ¿verdad?, un papel que les amparara a ustedes, usted por creer en mí tiene vida eterna. ¿O estamos haciendo una acción de fe? En realidad estamos nosotros haciendo precisamente un ejercicio de fe, de creer en Él. Pero no solamente por el hecho de que alguien me lo dijo, sino porque hemos aprendido a conocer a nuestro Dios a través de las Escrituras y a través de sus promesas. Así que Dios, ¿verdad?, nos ha prometido vida eterna. Pero hay otras más que tienen que ver con nuestra vida presente. Por ejemplo, Dios ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. También Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Dónde aparece esta promesa?
en la Gran Comisión, Mateo 28, ¿cierto o no? También Dios nos ha prometido que nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Pero si pensamos y si analizamos bien cada una de estas promesas y muchos más, están encerradas en un marco vivencial de confianza y obediencia. Porque Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras estemos nosotros conscientes de hacer la gran comisión. Nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Aparece también en Juan capítulo número 15, cuando habla acerca de la vid verdadera. Pero precisamente esto como antecedente tiene: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces estamos en la posibilidad de afianzarnos a esas promesas. Hay promesas que son dadas, ¿verdad?, no bajo este marco, pero sin embargo también podemos entender que hay aspectos que debemos de accionar, como por ejemplo cuando hablamos acerca de que aparece en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y debemos confiar en que solamente por el hecho de que nosotros creemos y estamos convencidos de que estamos pastoreados por Dios mismo, entonces Dios va a rodearnos a nosotros de su protección. Pero la protección muchas veces de Dios se va a ver manifiesta al atravesar valles de muerte o de sombra de muerte, porque entonces estaremos nosotros ejerciendo fe, estaremos edificándonos en su fe, de tal forma que podremos decir: pero tú estarás conmigo. Entonces, cuando estamos aprendiendo acerca de la fe, tenemos que nosotros aprender a confiar en las promesas de nuestro Dios. Ahora, Abraham no era una persona con características sobrehumanas. De hecho, ningún personaje de la Biblia que haya nacido de hombre, de mujer, ¿verdad?, tenía características sobrehumanas. Es cierto que Dios utilizó a algunos y les infundió, ¿verdad?, características de poder sobrenatural, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, con Elías, ¿verdad?, que obró milagros, Eliseo igual, pero el poder provenía de Dios. El poder provenía de Dios y solamente lo ejercían a través de la voluntad de Dios. Lo mismo pasó con Moisés. También Abraham tenía las mismas características emocionales. ¿Usted cree que Abraham no se enojaba de vez en cuando? ¿O que no dudaba de vez en cuando? ¿O que no sentía temor? Realmente podemos verlo a través de la palabra de Dios que así era. Estas características emocionales, mentales y biológicas son iguales a las que nosotros tenemos. Y la historia marca que después de que Noé fue utilizado por Dios para conservar a la raza humana a través precisamente de ese juicio del diluvio, y además entendiendo que Noé también fue una persona de fe, porque obedeció a Dios, ¿verdad?, bajo circunstancias especiales, nunca había llovido sobre la tierra. Y además, la construcción del arca se llevó varias decenas de años. Sin embargo, la Biblia lo reconoce como pregonero ¿de qué? De justicia, porque su predicación era precisamente del juicio venidero que Dios iba a traer a través del diluvio. Así que también podemos pensar en un poco. Pero sin embargo, después de este tiempo aparece en escena Abraham. Hay una conversión de su nombre, ¿verdad? Primeramente es Abraham y después es Abraham. Abraham fue hijo de Taré. Y junto con Taré salió de Ur de los Caldeos y se trasladó a la tierra llamada Aram, la cual quedaba en dirección a la tierra de Canaán. En esa tierra, en donde en Génesis 12, versículo 1 y versículo número 2, pueden ir ahí, se menciona precisamente ese inicio del camino de la fe de Abraham. Y el Señor dijo a quien, ahí dice en Génesis 12, 1 y 2. ¿Lo tenemos? Ya lo sacaste con la lectura. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham:
¿Qué le dijo? Termina en el versículo. Que deben quedarme con tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí viene una promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si estas fueron las palabras exactas que le dijo Dios a Abraham, hasta este momento no estaba implícito de forma directa que le estaba prometiendo un hijo, sino le estaba prometiendo que él engrandecería su nombre, estaría en otra tierra, y aunque está implícita que serán benditas en él todas las familias de la tierra, pues tiene que ver precisamente con un esquema de un plan divino, no es un plan de Abraham. Pero sin embargo, aquí podemos ver el primer paso que dio Abraham, porque Abraham le obedeció. Abraham tenía 75 años cuando obedeció al Señor de salir de esa tierra. Piensen en esos 75 años. Sarai tenía 10 años menos. Sarai, su esposa, tenía una característica, era estéril. Cuando dio ese primer paso de obediencia, vamos a notar que a través de la vida de Abraham, pareciera como si Dios ampliara su bendición hacia él. Primero prometiéndole llevarlo a una tierra, posteriormente, ¿verdad?, prometiéndole que de él nacería un hijo, y posteriormente que de ese hijo serían benditas todas las tierras, todas las familias de la tierra, mejor dicho. Eso sucedió ya precisamente cuando Dios hace un pacto con Abraham, ahí en Génesis capítulo número 15, que no lo vamos a leer en este momento, todo completo. Pero Dios hace un pacto con él a través de la circuncisión. Dios lo rectifica con Abraham cuando tenía 99 años ya para ese momento. Pasaron de 25 a 99 años, casi 25 años más, 24 años para ser exactos. Porque a los 100 años nace Isaac. Pero en ese transcurso de tiempo ocurrieron varias cosas, ¿recuerdan? Sarai, en un acto de desesperación, le da a su sierva Agar para que tenga de descendencia, para que Abraham no se quede sin descendencia. Abraham ya era un hombre grande, era un hombre rico, sus territorios se habían expandido muchísimo, lo podemos ver cuando precisamente reparte la tierra, ¿verdad?, con Lot. Dios estaba cumpliendo en varios procesos su promesa de hacerlo grande, de darle una tierra donde fluye leche y miel, allí en Canaán. Dios estaba cumpliendo, y a veces estamos tan ciegos de que esos tipos de aspectos que parecen ser detalles en los cuales Dios nos está llevando paso a paso a ejercer fe, es precisamente para que tengamos una fe fortalecida. Ahí, en Génesis 17:5 le dice, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Fue ahí en donde Dios le requirió otro acto de obediencia, el cual precisamente fue la circuncisión. Era la señal externa de que Dios lo había elegido a Abraham también para formar un pueblo. ¿Cómo se llama este pueblo? Los hebreos. Los hebreos. Que fue el nombre tomado precisamente del que se le dio a Abraham, como el que cruza el río. Debemos de decir también que aunque Abraham fue un modelo de obediencia, también fue un hombre que batalló con sus pecados. Mintió un par de veces diciendo que su esposa era su hermana. También dudó en un momento dado del poder de Dios. Y ustedes se pueden preguntar, pues, ¿qué no es el padre de la fe? Pero tuvo un tiempo en el cual, o un momento en el cual dudó del poder de Dios, cuando él informó que tendría un hijo de Sara. En Génesis 17:17, y vayan ahí, dice lo siguiente. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Por qué se rió Abraham? Por lo que le dijo Dios, dice el versículo 15. Dijo también Dios a Adán,
a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas será Sara, o más Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella, ¿qué? Hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿qué es esto de que dijo en su corazón? No lo dijo en voz alta. Lo pensó, lo sintió, ¿verdad? Dijo, ajá. ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Él sabía su condición. ¿Acaso un hombre de 100 años como yo va a tener la capacidad de procrear un hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Si por un lado él se ve fuera de toda posibilidad de ser padre, y al relacionarlo con su mujer dice, pues ella ha sido estéril, ya se saben sus días, ya pasó el tiempo en el cual ella pueda concebir un hijo. Entonces ella dice, bueno, ya de 90 años ha de concebir, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Quién era Ismael? El hijo de Abraham, pero ¿por parte de quién? De Agar. Y él dice, mira Dios, no nos compliquemos, ya tengo un hijo de una sierva, legítimamente es también mi hijo, de él puedo también haber herencia. Ahora, ¿era el plan de Dios que Ismael fuera el hijo de la promesa? No. ¿Quién era? Era Isaac. El versículo 19 dice así, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El pacto de Dios que hizo con Abraham a través de la descendencia de él es que nacerían reyes, y de la descendencia de Abraham nacerían príncipes, y de Isaac sería la línea directa hacia Jesucristo. Así que podemos decir que también tuvo este tipo de aspectos, ¿verdad?, en el cual pues él dudó en cierto momento. Así que cuando Abraham, imaginen esta escena, cuando Abraham después de ese día de la promesa empieza a ver que el vientre de su mujer empieza a crecer, porque no había ultrasonidos, ¿verdad? No había situaciones en las cuales incluso la misma Sarai o Sara pudiese confirmar que estaba embarazada. Tuvieron que pasar semanas para que ella empiece precisamente a tener síntomas, si entre comillas se puede llamar síntomas, más bien indicadores de su embarazo, y empieza a ver que su vientre crece. Ahora, esa situación a Abraham le debió de haber llevado a razonar sobre lo que Dios había prometido. Dios cumple. A pesar de 25 años desde que se le mencionó por primera vez, Dios cumple. A su tiempo y al término que Dios quiere. Así que sin duda podemos notar que Abraham tuvo un proceso de atinos y desatinos en cuanto a confiar a Dios. Pero el momento cumbre de prueba obediente hacia Dios llegaría en Génesis capítulo número 22. Vayan a Génesis capítulo número 22. Solamente sitúense ahí, no vamos a tocar todo el capítulo. Pero observen lo que dice, versículo 1 y versículo número 2. Lean los varones el versículo número 1 y las mujeres el versículo número 2, por favor, en voz alta. Adelante, hermanos. Varones. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes
Gracias. ¿Ven la fuerza de la orden? Lo inédito de esa orden. Una orden que en realidad, hermanos, sobrepasa toda lógica humana. Porque ustedes aman. Y nosotros como padres, ¿verdad, varones? Si recibiéramos una orden igual de parte de Dios, ¿cómo actuaríamos? Ahora, ¿qué le antecede a esta orden? Una promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Ahí precisamente esta orden deja de ser desafinada. Tiene un trasfondo de confianza y de esperanza. Le pide sacrificar a su hijo Isaac. Es tal lo inaudito del mandato de Dios que algunos consideran, y esto es una realidad, algunos consideran, incluso algunos que podemos decir pueden llamarse cristianos, pero algunos consideran que esta narración se trata de una leyenda, un mito en medio de la historia bíblica. Pero esto fue un episodio real, con un propósito, con el propósito que confirma y enseña lo que es la fe. Lo que es la fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin duda alguna, Abraham confirmó a través de su obediencia que la fe es una virtud que acciona de acuerdo a lo prometido por Dios. La fe es una virtud que acciona de acuerdo a lo prometido por Dios. Ver la realidad de la fe en acción es lo que mueve a todo creyente a ir contra corriente, a predicar en territorios hostiles, a congregarse en catacumbas por la persecución mortal contra los creyentes, a no intimidarse en medio de la oposición. Todo esto sucede porque creemos. Y creemos, como dice en Hebreos 12, del versículo 1 al 13, y lo voy a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, ¿de qué testigos habla? De esos que se mencionaron en Hebreos 11, a la cual se le conoce como los héroes de la fe. Esa nube de testigos que han probado y experimentado poner la fe en las promesas de Dios. ¿Y qué nos invitan? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y entre ellos las dudas, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El desánimo es un enemigo de la fe. La duda se contrapone con la fe. La orden de Dios de sacrificar a Isaac fue para confirmar a Abraham como el padre de todos los que tienen fe en Dios. Si puedo decir que esta predicación puede dejar una tarea, lean Romanos capítulo número 4. Ahí se habla precisamente de la fe de Abraham, la cual le fue contada por justicia. Y esto de que fue contada por justicia es por creerle a Dios. Y él se encuentra hasta este momento en la presencia de Dios. También nosotros, hoy, que podemos decir que hemos sido salvos por la gracia de Dios a través de poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo, se puede comparar con la misma fe que Abraham experimentó en el capítulo 22 de Génesis. Porque también en Romanos capítulo 4 afirma que no solamente los judíos son hijos de la promesa, sino también los gentiles, porque precisamente está basada en la fe hacia Dios. Sin la respuesta de Abraham, si esto no hubiera ocurrido de la forma en que ocurrió, sin la respuesta de Abraham a la orden de sacrificar a Isaac, nos resultaría difícil
conocer todo lo que implica la fe. Dios utiliza la fe de Abraham como ejemplo de la clase de fe necesaria para la salvación. ¿Están en Génesis 22? Vean lo que dice el versículo número 4. 3, voy a leer el 3 en adelante. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. ¿Qué es esto de enalbardó? La palabra enalbardar significa poner encima o cubrir del asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Esta última afirmación parece ilógica, porque ¿a quién va a sacrificar? A Isaac. Entonces, ¿por qué dice volveremos? Si voy a ofrecerlo, yo voy a regresar. Él confiaba. Cada paso de fe se menciona en este camino y trayecto que es llevado hasta el monte Moriah. Muchos geográficamente, y yo creo eso, identifican a esta cordillera de montes de Moriah como la cordillera en donde se fundó posteriormente la ciudad de David, la Jerusalén, y donde precisamente está o estuvo establecido el templo de Dios. Ahora, dice que toma Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Ya era un muchacho, no era un niño, ya era un muchacho, quizás mayor de 16, 17, 18 años, es la edad que probablemente se considere. Pero dice que entonces, él tomó su mano, dice sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego, ¿y qué más? Y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esa escena donde yo quizás metafóricamente dije que veía el vientre de Sara, que iba creciendo y nace el hijo anhelado, y al cual Dios, cuando le da la orden, le dice: toma a Isaac, a quien amas. Es decir, Dios identificaba plenamente el amor profundo que tenía por su hijo. Y dice: entrégamelo en holocausto. Imaginen esa mañana cuando Abraham se levanta, enalbardó el asno, toma a su hijo Isaac. ¿Cuál fue su actitud? Y en realidad, hermanos, su actitud fue ejemplar, porque no hubo demora para obedecer. Ni siquiera osó preguntarle a Dios el por qué a él, por qué su hijo. No hubo discusiones de parte de Abraham. Abraham, para este punto, había aprendido algo esencial: Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Había una promesa de por medio. Ahí en Génesis 21:12 dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Déjeme verificar si está bien la cita. 21:12. Sí, es correcto. ¿Qué le dijo Dios a Abraham antes de pedirlo de holocausto? Dice: en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Mientras Abraham e Isaac subían el monte donde se cree que precisamente fue después fundada la ciudad de Jerusalén, Isaac hace una pregunta reveladora: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no era tonto, ¿verdad? Quizás no se imaginaba que él iba a hacer el sacrificio, pero le pregunta a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Pero la respuesta de Abraham fue más reveladora. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá. Dios proveyó un cordero para que ocupara el lugar de Isaac en el altar. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová o Yahvé Jireh. Jehová Jireh es uno de los nombres de Dios que significa Dios se proveyó. Dios se proveyó. Es el único lugar donde este nombre aparece. A veces lo utilizamos, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, no tengo, pero Dios proveerá. Sabemos que Dios es provisor. Pero ahí está diciendo, Dios se proveerá a sí mismo para el holocausto. Así se revela Dios a Abraham. ¿Qué nos revela la acción provocada por la fe de Abraham? En Isaac te será llamada descendencia, dice en Hebreos 11, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Para Abraham, su hijo moriría, pero Dios lo resucitaría. Cuando iba subiendo, Dios, ¿verdad?, le habría de mostrar a Abraham lo que la fe representa. Abraham iba convencido de que iban a bajar. Han pasado muchos siglos desde que Dios le ordenara a Abraham que sacrificara a Isaac. Y allí en Juan 8:56, vayan a Juan capítulo número 8, versículo número 56. Jesucristo dice algo revelador. Juan 8:56. Voy a leer desde el 53. Está en una confrontación con los fariseos acerca precisamente de que si Él es el Hijo de Dios. Y los fariseos, los saduceos, ¿verdad?, los sacerdotes de ese tiempo, el Sanedrín, estaban plenamente convencidos y orgullosos de Abraham porque lo tenían como su padre. Pero el 53 menciona eso. ¿Eres tú acaso, le dicen a Jesús, eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿Y cuál es la afirmación? El cual murió. Eres el mayor quizás de todos nuestros patriarcas, pero él ya murió. Y además los que le siguieron murieron, porque dice, los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que allá en la presencia de Dios, estando Abraham reconoce a Jesucristo, su nacimiento y su posterior crucifixión, de ver el día en que Dios había de enviar al Salvador del mundo. Lo que Abraham experimentó aquella tarde, aquella mañana, ¿verdad?, en el monte Moriah, de sacrificar a su hijo, él sería testigo, estando en el cielo, de que Jesús lo haría de forma literal. Esta es una referencia, 8:56, esta es una referencia al gozo de Abraham al ver el carnero atrapado en el zarzal en Génesis 22. Es una referencia de la fe salvatoria que vino de parte de Dios. La orden del sacrificio se cumplió por medio de un sustituto que salvaría a la vida de Isaac, allá en Génesis 22. Pero literalmente Dios se proveyó de un cordero para salvar a todo aquel que por fe vea a Jesús como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham es el padre de la fe, que no duda, que no replica, que no argumenta, que obedece de forma inmediata, porque el pensamiento que impregnó su mente fue este:
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Termino. ¿Acaso no es esta nuestra convicción? Dios nos levantará de los muertos. Su poder infinito impregnado de amor se hará manifiesto en aquel día que nos llame a su presencia. Dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios se levantarán los muertos. O los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, iremos con el Señor allí en las nubes para recibirle y estaremos con Él para siempre. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Jesucristo hará lo imposible. Una multitud de miles de millones se levantarán de sus tumbas. Todos ellos tendrán algo en común: los que murieron en Cristo, los que creyeron a la promesa de una vida eterna. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, porque a través, Padre, de ejemplos humanos, podemos, Padre Santo, palpar la virtud de la fe que no duda. Te damos gracias, Padre Santo, porque estos hechos que quedaron, Padre, registrados en tu palabra a través de la inspiración que el Espíritu Santo dio a sus escritores, nos hacen recapacitar primeramente en nuestra salvación. Una salvación, Padre Santo, que no puede ser arrebatada. Una salvación, Padre Santo, que tú nos diste a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo. Una fe que se debe de evidenciar a través de los frutos que el Espíritu Santo obra en cada creyente. Y Padre bendito, te damos muchas gracias, porque, Padre, creemos en lo que no vemos y estamos convencidos, Padre Santo, en aquello que todavía no experimentamos. Pero, mi Dios, estaremos a tu lado, porque tú, Padre Santo, así lo prometiste. Creemos en cada promesa que es dada, Señor, a nosotros como creyentes. Creemos que tu iglesia, Señor, subsistirá hasta el momento en que sea arrebatada. Creemos, Padre Santo, que tú vendrás a juzgar este mundo. Creemos, mi Dios, de que es necesario el arrepentimiento para poder tener, Padre Santo, una comunión contigo. Padre Santo, a través de las crisis, a través, Padre Santo, de nuestras problemáticas cotidianas, a través de este mundo que cada vez se va deteriorando, Padre Santo, y la moral, Padre, ya no tiene importancia, creemos, Padre Santo, que tu santidad reinará en el futuro. Padre, oramos para que así sea. Y si en este momento, Padre bendito, podemos decir: sí, Señor, sí, Cristo, ven pronto. Padre bendito, permite que estemos nosotros viviendo en fe. Pedimos tu bendición. Bendice esta iglesia, bendice a cada congregante, a cada persona que nos visita. Y Padre Santo, ayúdanos, Padre, a no dudar. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les